tardes a todos. Estamos de regreso de nuestro receso. Es el programa número 446 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Hoy es 6 de febrero del 2023. Bueno, sucedieron muchas cosas y por más que yo me hubiese recluido en la Patagonia, entre las montañas, resulta que la realidad me tocó a mis puertas, porque a poca distancia de donde yo me encontraba, yo diría que casi al lado, ¿no?, en un barrio suburbano de la localidad del Bolsón, y justo antes de venir para acá, para estos pagos, detuvieron a este señor, este famoso, no sé cómo llamarlo, ex-blogger, flogger había sido, ¿no? Flogger, autodenominado mapuche. Jones es un apellido inglés. Algunos dicen que en Wallace sería Wallace, que ha sido cambiado, pero démosle el beneficio de la duda de que es de origen mestizo, y la mamá es mapuche. Pero lo interesante fue la manera como fue detenido este señor, porque estaba vestido de mujer, borracho totalmente, y aparte que nadie lo buscaba. Eso es lo gracioso del caso, ¿no? En el Bolsón, la policía del Bolsón ni sabía que estaba, ni había una pista ni nada, no era buscado allí. Fue por una casualidad que fue detenido, porque una señora, resulta que en su borrachera se equivocó de domicilio, y se metió adentro de la casa. Y ahí, bueno, cuando lo detienen, ni siquiera se daban cuenta quién era, y él dijo: yo soy John Suala. O sea que él mismo se delató. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Yo quiero llegar al siguiente asunto, ¿no? Nosotros no tenemos que caer nunca en las trampas del sistema. El sistema suele etiquetar a las personas, a los grupos, y tenemos que decir que evidentemente lo que ha hecho este señor es una aberración, porque ha aplicado un terrorismo en contra de personas que no tenían absolutamente nada que ver, pobladores, gente de trabajo, ha quemado estancias, ha quemado casas, y dirigía un grupo que también actuaba en la zona de la Argentina, porque él fue detenido en Chile. Él promueve un movimiento que, en función de un reclamo ancestral, propone la República Mapuche, que abarca la Patagonia, tanto Chile como la Argentina. Pero yo lo que quiero decir es que, primero, que no todos los mapuches piensan como este señor. Esto es lo principal del caso. El hecho de que esta persona sostenga estas cuestiones no nos debe apartar de ciertos valores positivos, que nosotros encontramos en los pueblos originarios, como pueden ser los mapuches, o pueden ser, que en realidad mapuche es un término que ha sido discutido mucho, porque ha habido un libro que decía que en realidad son araucanos y que son de origen chileno, que los habitantes originarios de la Patagonia eran los tehuelches, que tenían otro nombre. En parte es cierto, porque resulta ser que Patagonia viene de pata grande, y los mapuches son más bien pequeños, de contextura física pequeña, pero muy guerreros, o sea, son personas combativas. Y en cambio el Patagón, que era grandote, parece que era más pacífico, y fue dominado por estos indios araucanos. Pero independientemente de estos detalles, que en realidad no nos interesan, nosotros tenemos que rescatar ciertos valores que aún están presentes en ciertas etnias originarias, como por ejemplo la religiosidad, el culto por la tierra, el hecho de considerar que la naturaleza no es un territorio a ser depredado, como sostiene el nefasto sistema capitalista y marxista, que es la consecuencia de eso, que se han dedicado a destruir sistemáticamente la naturaleza. En cambio el mapuche, por ejemplo, o los aborígenes, tienen un contacto con la naturaleza parecido al que tenían los griegos, que la consideraban como la extensión de lo sagrado, como un lugar en donde había que buscar una armonía, no un espacio a ser destruido y aniquilado. Y bueno, fíjense que el movimiento mapuche está en estos momentos a la cabeza del reclamo
en contra de la destrucción de la naturaleza en vaca muerta, porque mientras que los grupos tanto de izquierda como de derecha, entre comillas, porque acá hay una pseudo derecha de la cual hemos hablado muchas veces, están a la cabeza de la explotación irracional del suelo, el fracking, el único sector que se está oponiendo, y lo vemos acá en las ilustraciones, han ido a reclamar con sus banderas y con sus emblemas, son los mapuches, porque sostienen que la naturaleza no tiene que ser destruida. Es el ecologismo, es el movimiento medieval que a diferencia del capitalismo sostiene, como decíamos antes, que la naturaleza es la continuidad de lo sagrado. El hombre se vincula a Dios a través de la naturaleza. Y bueno, fíjense que esto da para mucho, porque no casualmente nos hemos enterado que han aparecido en internet, ahí en estos grupos de WhatsApp, en fin, no quiero entrar en detalles ni tampoco mencionar a las personas, sabemos quiénes son, sacando un mapa, que lo podemos exhibir aquí, en donde aparece, claro, la Argentina dividida, la Patagonia como una república independiente, el Amazonas, porque justamente nosotros hemos reclamado también, así como reclamamos por la destrucción de la naturaleza en la Patagonia, también reclamamos por la destrucción de la naturaleza en el Amazonas. Y por eso hemos dicho que Lula es mejor en ese aspecto que Bolsonaro. No nos manejamos por estos ideologismos de pseudo derecha y pseudo izquierda. Y para nosotros lo que vale es la persona que sostiene principios tradicionales, que los puede sostener de cualquier ideología que sea. En este caso, el respeto por la naturaleza es un principio tradicional. Entonces, pero esta gente, fíjense la deformación mental que tienen estos sujetos, que después de haber exhibido este mapa, han dicho que nosotros sostenemos el separatismo, porque han hecho ese vínculo que el sistema establece entre el RAM, los mapuches, los grupos separatistas, cuando en realidad, en su ignorancia supina, lo que no saben es que nosotros hemos estado a la cabeza de la lucha en contra del separatismo en la Patagonia. Y hemos demostrado también, como vamos a exhibir en este periódico, en donde en el año 91 denunciamos al gobernador de la provincia de Río Negro, Horacio Masachesi, lo ponemos ahí con una vestimenta de jeque árabe. Este gobernador había ido de viaje a Kuwait, y cuando volvió dijo, dice, pero qué bien que están así, tienen el petróleo para ellos, si las provincias petroleras de la Patagonia nos uniéramos y nos independizáramos sería para nosotros, y no para el resto de los argentinos. Tenemos pocos habitantes, tendríamos el mayor superávit del planeta. En pocas palabras, el extractivismo capitalista, porque en este caso ellos piensan en función del dinero, de la plata, es el que promueve el separatismo. Los imbéciles no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que en realidad no es el ecologismo el que plantea el separatismo, sino que es el extractivismo, es la actitud de la persona que quiere explotar a la naturaleza y sacar dinero. Esos son los separatistas. Y alguien dijo muy bien que si la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, esas provincias patagónicas, en vez de haber sido vecinas de Chile, hubieran sido vecinas de los Estados Unidos, como le sucedió a Texas en México, se hubieran pasado a los Estados Unidos. Texas hizo eso, la burguesía tejana, también en función del dinero, se pasó a Estados Unidos porque era capitalista, porque el capitalismo da plata. Entonces, los que son separatistas son los que buscan la plata. Eso es lo que hay que darse cuenta. Bueno, en fin. Eso también pasa con los Países Vascos. Los Países Vascos tienen una fuerte industrialización y a diferencia, entonces siempre se quejaban los vascos de que ellos mantenían un gran porcentaje de producción industrial a toda España. Entonces, no, mandemos el cuerno al resto de España y aislémonos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre un hombre de derecha y un hombre de izquierda? Esto viene bien. El hombre de izquierda es un hombre que se mueve en función de los intereses, y el de derecha se mueve en función de los principios. Por ejemplo, nosotros cuando sosteníamos estar en contra del separatismo, lo hacíamos en función de un principio.
no en función de un interés, porque a lo mejor podría habernos favorecido a nosotros también, ese separatismo, bueno, le tenemos más plata a nosotros también, pero no, el principio vale más que el interés. En eso se distingue la derecha de la izquierda, hay que darse cuenta, eso es lo fundamental, los idiotas no se dan cuenta de eso, ese es el problema central. Por eso esto es una guerra sin cuartel en contra de esta gran subversión semántica que hoy existe, que ha idiotizado a la opinión pública, todos están estupidizados hoy en día. Están estupidizados. Y voy a dar más ejemplos, son muchísimos. Yo no me quedé solamente con lo de Iguala, porque también pasó otra cosa. Parece que la realidad me corría, iba detrás mío. Yo estaba ahí, fui a descansar y me encontré primero con lo de los mapuches. Y después con este famoso problema, que también cerca de donde yo estaba, de este judeo inglés, Lewis, que se compró un lago, cuando en realidad los lagos son territorio nacional de todos los argentinos. Y este Lewis no permite que exista un camino para llegar al lago. Ahora, la estupidez inteligente, ¿qué es lo que hace? Como ha habido una manifestación y había muchos que eran, muchos de los que participaban allí eran personas a lo mejor de izquierda o kirchneristas, enseguida dijeron, son los kirchneristas los que protestan. Entonces quiere decir que como el kirchnerismo son una banda de ladrones y de inútiles, entonces el señor Lewis está en la posición correcta. Hacen pensar así a la gente. O sea, este es el terrorismo ideológico que se implanta hoy en día. Quiere decir que, claro, ya con la etiqueta automáticamente uno queda espantado. Estas personas eran de todas las vertientes, podían ser kirchneristas, nazis, de todas. Querían un camino para llegar al lago. O sea, el lago tiene que ser, de los argentinos, es un lugar estupendo, magnífico. ¿Por qué lo tiene que disfrutar solamente el señor Lewis? Que por otro lado es gracioso porque el señor Lewis trata de hacer demagogia, entonces permite visitas guiadas al lago. No, pero eso no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que haya un camino que uno pueda ir cuando quiere al lago. Quiero ir a pescar, quiero ir a un picnic al lago, no le tengo que pedir permiso al señor Lewis. Ahora, esto no se termina porque a veces uno queda estupefacto, ¿no? Resulta ser que aparecen ahí, y con una bandera argentina para colmo, un grupo de gauchos defendiendo al señor Lewis, defendiendo con rebencazos a los manifestantes que iban ahí al lago, como una medida simbólica para que se inaugure un camino. Estos tipos rebencados, ¿dónde se ha visto un gaucho defendiendo el capitalismo? El gaucho que siempre tuvo el concepto de la pampa infinita, que estuvo en contra del alambrado de púas, que era repudiado por nuestros liberales masones como un personaje totalmente enemistado con el trabajo, con el dinero, contemplativo. Decía, el gaucho es la excrescencia que nos ha traído España, es la mezcla entre dos razas impuras, decía Sarmiento, el indio y el español, dos razas que están en contra del trabajo. No, ahora resulta que el nuevo gaucho, el gaucho que me tocó ver ahí en el Bolsón, yo estaba con unos ojos que no sabía, no los podía creer, este nuevo gaucho defiende el capitalismo, defiende al imperialismo británico. Es un gaucho que si Sarmiento lo hubiera visto se hubiera puesto contento. No hubiera dicho, queremos el yanqui argentino. No, ya estaba. Con estos tipos estaba todo resuelto. Bueno, sí, indudablemente la cosa da para mucho. Bueno, no sé, ¿y a vos qué te ha pasado en toda esta... yo sé que acá ustedes tuvieron, bueno, esto lo vivíamos un poco en todo el país, ¿no? Estos juicios, estos de Báez, que hoy ha salido la sentencia de Báez, sí, ¿no? Sí. No sé qué te... Sí, bueno, el amarillismo periodístico manejó durante todo este tiempo la cuestión de unos juicios con respecto a unos asesinatos bastante terribles que acontecieron en nuestra sociedad, donde hacen participar a la opinión pública y la movilizan según algunas temáticas que ahora están en boga, el tema del feminismo, del machismo, etc. Y bueno, el que más se llevaron a los medios de comunicaciones es el del asesinato de un joven a mano de unos Rockwer. Sí. Entonces, bueno, ahí también había crítica clasista, porque eran de alta sociedad, entonces los protegían,
o eran muy machos, entonces la parte de la crítica de género a ese tipo de hombre que debe desaparecer en la Argentina. Y del otro lado, un poquito más oculto, dos mujeres lesbianas que asesinaron a un niño muy pequeño, donde hubo una jueza que lo entregó a custodia de los chicos y bueno... qué vergüenza que es eso, ¿no? Eso es la Argentina de hoy, o sea, el más terrible carrilluga existente. O sea, 4 cobardes animales matando a un chico, porque no es una cuestión acá justo de hombría, es lo contrario, la cobardía. O sea, la pelea es de hombre a hombre, ahí está el macho, el hombre a hombre, no 4 o 5 personas golpeando a uno solo. Bueno, es el mismo razonamiento que hacíamos recién, que cuando se quiere descalificar algo se le pone una etiqueta. A mí me ha tocado leer un comentario de la que dirige actualmente el INADI, que esa ni me acuerdo cómo se llama, que van cambiando. Ya se fue. Sí, se fue la que estaba antes, pero el INADI, para los que no lo saben, es acá en la República Argentina el equivalente a la Santa Inquisición, porque es la que nos impone, pero en la Edad Media por lo menos la Santa Inquisición se preocupaba de lo sagrado, de la defensa de Dios, ¿no? Entonces es una institución que se ocupa de defender al tercer sexo, o sea, a los homosexuales, a los travestis, en fin. Y resulta ser que la jefa del INADI ha dicho que este juicio de los rugbyers es muy importante porque tiene que ser un modelo a imitar para eliminar definitivamente la masculinización excesiva del hombre. Bueno, fíjense, esto me hace recordar a Aristóteles cuando dice, bueno, la virtud es un término medio entre dos vicios opuestos, ¿no? Él decía, por ejemplo, ser generoso es un término medio entre el vicio de la avaricia, que es no dar nada, y la prodigalidad, que es dar demasiado, que no tener conciencia de los bienes, como ejemplo. Pero dice, había ciertas virtudes que eran antitéticas de las demás, y una de ellas era la justicia. O sea, ser muy justo, ser excesivamente justo, no es un defecto, sino que es una virtud. Es una virtud. O sea, tiene un solo opuesto la injusticia, que es la justicia. La injusticia es lo opuesto de la justicia. Bueno, ser muy hombre no es un defecto. Una persona que es excesivamente hombre, pero muy bien, o sea, hay que ser muy hombre. O sea, yo siempre recuerdo muchas veces cuando alguien criticaba a otro, decía, qué poco hombre que sos. Quiere decir que hay que ser muy hombre, porque el ser humano tiene que desplegar hasta sus últimas consecuencias su propio sexo. Y lo mismo ser muy mujer, que es una cosa estupenda, es una gran virtud. La mujer tiene que ser mujer hasta las últimas consecuencias, y el hombre también. En cambio, estas personas que pretenden ni que el hombre sea demasiado, ni que la mujer lo sea en exceso. O sea, quieren lo que se denomina el tercer sexo, un híbrido. Eso es lo que pretende generar este orden decadente, corrompido ya en sus etapas finales. El tercer sexo sería un hombre que es medio afeminado, y una mujer que es muy masculina. Ese sería el tercer sexo. Ahora, acá ha sucedido algo gracioso. Hace poco el Papa Bergoglio tuvo una serie de opiniones sobre los homosexuales, ¿no? Ustedes lo recordarán, sí. Que al principio dijo algo correcto, que no era un delito, pero era un pecado ser homosexual, me parece bien. Pero después, claro, parece ser que hay una serie de curas que están con los homosexuales o que son homosexuales y que le replicaron a Bergoglio, ¿cómo? Bueno, sí, en realidad no quise decir esto, quise decir que está mal fuera del matrimonio. Entonces me hizo recordar que el señor Bergoglio, digo señor porque antes de ser papa, fue obispo de Buenos Aires. Y fue obispo de Buenos Aires en la época en la cual se aprobó la ley del matrimonio homosexual. Y Bergoglio tenía un arma extraordinaria para evitar eso, que era convocar un plebiscito. Muy simple esto. La mayoría de la gente no quiere a los homosexuales. La mayoría de la gente o es hombre o es mujer. Miren, lo acaba de demostrar el censo actual.
El censo ha demostrado que hay 23 millones de mujeres y 22 millones de hombres, y 8 millones de tercer sexo, de híbridos, de personas que se... la terminología que nos ha impuesto la Santa Inquisición del Ligado... 8 millones. 8.000, perdón. No, disculpen, rectifico. 23 millones y 22 y 8.000 del tercer sexo. Que la Santa Inquisición los denomina no binarios, para no usar los términos. Claro, porque ellos, al ser no binario, ¿eso qué implica? Que son como miles de sexos, miles de experiencias sexuales. O sea, entre estos 8.000 hay miles de experiencias, o sea que debe haber, cada uno representa un sexo distinto. Y lógicamente, esto viene al caso porque cuando al señor Bergoglio se le propuso eso, bueno, él no impulsó el matrimonio, el plebiscito sobre el matrimonio homosexual, y en curiosa coincidencia, la Asociación de Homosexuales de la República Argentina dijo que tampoco estaba de acuerdo con el plebiscito. Dice, porque lógico, si son 8.000 y contra 46 millones van a perder, se dan cuenta, no eran idiotas, no eran idiotas ellos, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron los homosexuales en ese momento? Dicen, no, esto es una cuestión de ciencia, y la ciencia, o sea, fueron fascistas, en pocas palabras, actuaron como un fascista, obviamente, porque dijeron que lógicamente la democracia acá no, la democracia es para los idiotas, para votar estupideces, para votar a estos candidatos corruptos. Bueno, así es la cosa, ¿no? Hay algo que este fenómeno de lo de Bergoglio asusta mucho y también se comprende los tiempos en los cuales vivimos de desintegración de todas las instituciones, sean políticas, religiosas. Acá tenemos un papa que tiene miedo de justamente actuar con dureza. ¿Por qué? ¿Qué significa qué ocurre si actúa con dureza? Es que muy probablemente algunas diócesis terminen yéndose, porque hoy todo el sistema político está dado para que uno pueda registrar una iglesia, crearla de la nada, tienen ya su misión apostólica porque son obispos consagrados legítimamente de la iglesia, así que pueden crear sus propias iglesias, como en su momento lo fueron los veterocatólicos, que cuestionaron la doctrina de infalibilidad papal en el 1860, luego del Concilio Vaticano II, y hoy es muy fácil irse de la iglesia. O sea, en otros tiempos matarían una cruzada y los matarían a todos los herejes. Eso ya no ocurre, no se puede hoy en día, ¿no? Quemarían a los que estarían en contra. Pero es lo contrario. Hoy cualquiera que no esté de acuerdo con el Papa, que no esté de acuerdo con un concilio, se va. Y el Papa Bergoglio tiene miedo. ¿Tiene miedo o está medio de acuerdo? No lo sé. Yo pienso que está de acuerdo, porque él no hay que olvidar nunca que es un jesuita. Y los jesuitas han sido siempre personas que han tratado de entrar en trenzas, de trenzar, de meterse mucho en las cuestiones mundanas. Yo no sé qué pasa con los obispos alemanes, pero lo mismo le pasó ¿cómo es? Al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI. Lo mismo le pasó, que tuvo que agachar la cabeza contra reclamos que venían de este grupo de obispos de Alemania, y que prácticamente son muy rupturistas en lo que proponen. Y acá quieren evitar que se rompa la iglesia, entonces se cede a todo, hay un pragmatismo en la cúpula del Vaticano, y que bueno... Sí, pero eso de haber dicho que la homosexualidad es lícita en un matrimonio, yo entender eso. O sea, que es pecado solamente si es el sexo fuera del matrimonio, se equiparó a cualquier relación. O sea, no es lo mismo ser infiel, que un hombre sea infiel con una mujer, que ser infiel con otro hombre. No, es evidente eso. Es una acúmulo, es un pecado mayor. Barbaridad que... Desde el punto de vista de la doctrina católica, es un doble pecado, porque uno es el pecado de la infidelidad y el pecado del sexo contra natura. Bueno, evidentemente es así. Bueno, pero todo esto venía al caso con respecto a estas personas, ¿no? Que pretenden crearnos este nuevo sexo. O sea, en realidad todos tendríamos que ser así, porque la educación que se está impartiendo es para generar el tercer sexo. Es justamente para que... Por eso se agarran de estos hechos, para poder justificar su ideología
que es la ideología del tercer sexo, que los hombres sean cada vez menos hombres y las mujeres cada vez menos mujeres. O sea, el sexo, como hemos dicho varias veces, es como una señal de orientación de la persona, que se elige antes de nacer, porque está demostrado que el sexo se va constituyendo. O sea, cuando hoy en día se sabe que a partir del tercer mes aparece el sexo. O sea, quiere decir que uno elige el sexo, lo va eligiendo, en el mismo proceso de la gestación. Entonces, esto es un proceso que se tiene que ir dando a lo largo de toda la experiencia. Quiere decir que cada vez el hombre tiene que ser más hombre y la mujer tiene que ser más mujer. Eso a lo largo de toda la vida. O sea, es la orientación existencial de la persona y tiene que ver con la metafísica de los dos principios que son el acto y la potencia, lo activo y lo pasivo. El hombre es lo activo y la mujer es lo pasivo. Y hay una virtud propia del hombre y una virtud propia de la mujer. La virtud propia del hombre es la actitud activa, la actitud de desplegar y tener iniciativas para realizar cosas. Y la actitud de la mujer, que es seguirlo al hombre, entregar totalmente su fidelidad y su absoluta devoción a aquel que es casi como un dios para la mujer. En el matrimonio, el padre tiene que ser casi como el dios. La sociedad tiene que organizarse jerárquicamente, pero a partir de la familia, en donde el padre tiene que ser el jefe de la familia, no como ahora que ha desaparecido, todo es en relación de igualdad. La democracia ha entrado en la familia. Ahora está la patria potestad compartida, o un dislate total. Dentro de poco también van a ser los hijos los que van a resolver, porque va a ser una democracia. La democracia es un virus que antes se podía tolerar cuando existía solo en la sociedad política, pero ahora se ha expandido a toda la sociedad, a todas las entidades intermedias. Esto fue la herencia de la derrota de Malvinas, porque lo que vino después fue esto, la democracia en todo, hasta en la sopa. Como forma de vida. Como forma de vida. Antes era una forma política, por la cual se elegía un gobernante. Ahora no, ahora es en todo, en la escuela, en las Fuerzas Armadas, en la familia. No hay un solo lugar en donde no se quiera imponer la democracia. Es una religión. Bueno, nos estamos excediendo mucho en estos temas y no hemos dicho nada de lo principal, de lo que está pasando en el mundo. Mirá todo el tiempo que le hemos dedicado a la Argentina y nada al mundo. La guerra está cada vez peor en Ucrania. Está cada vez peor porque las últimas informaciones que tenemos es que Rusia, el señor Putin quiere enloquecidamente hacer una ofensiva de primavera, ¿no? Y hay algo que yo quiero resaltar aquí, especialmente porque me quiero remitir a eso que hemos dicho nosotros en el programa anterior, cuando hablábamos de personas como Pedro Varela, por ejemplo, y tantos otros, en donde el señor Putin ha asumido ya una postura abiertamente pro-comunista, porque acaba de celebrar la victoria de Stalingrado y ha inaugurado monumentos a Stalin, un monumento a Stalin ahí en la ciudad de Stalingrado. Y ha dicho el señor Putin que el hecho de que Alemania le haya concedido tanques a los ucranianos, para defenderse, por supuesto, significa una reiteración de lo que Alemania hizo en la invasión a Rusia con Hitler. Dice, ahora tenemos una nueva invasión de tanques, cuando en realidad lo que hay no es una invasión, es un pueblo que se está defendiendo de una invasión, es muy distinto eso. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que nazi, vuelvo a hacerme siempre esa pregunta porque para mí es una cosa incomprensible, ¿cómo puede ser que nazis declarados, personas que adhieren al nazismo de un modo fervoroso, nosotros no tenemos esa postura, desde ya no somos nazis, pero es curioso que ellos estén adhiriendo a un gobernante que está recreando la antigua lucha en contra del nazismo por parte de Rusia. Y además que dice textualmente, estoy confrontando contra los nazis. Contra los nazis lo dice. Y ellos resulta que lo apoyan a Putin, pero es una cosa. La gran mayoría de los movimientos de derecha están apoyando a Putin. Por eso yo insisto que esto no es derecha, aparte ellos tampoco quieren ser denominados de derecha, Claro. y esos son grupos de izquierda.
porque la izquierda es oportunista, la izquierda... Tradicionalmente nunca... lo gracioso del caso es que tradicionalmente ser de izquierda significó siempre una mala palabra, algo feo, porque es sinónimo de lo siniestro, de lo pervertido. En cambio hoy en día, bueno, ser de izquierda es un mérito. Es lo mismo que la democracia, que el igualitarismo, la antijerarquía, sí, la antidiscriminación. Sí. Discriminarse es siempre una palabra buena. La izquierda hoy representa el humanismo. Eso es lo que representa, o sea, la bondad, el respeto a los derechos sociales, cuando siempre la izquierda, no hace 20, 30 años atrás, y todavía existe en Cuba, en Corea del Norte y en muchos otros lugares, que es justamente todo lo opuesto. Es totalitarista, es anticristiana, es genocida, y igual al pueblo hacia abajo. Y fundamentalmente es esencialmente materialista. Es materialista, exactamente. Bueno, así que lo que vemos es que está cada vez más intensa la guerra, parece que no tiene solución. Y ahora en marzo se cumple un año, ¿no? Bueno. No, ahora el 24 de febrero. 24 de febrero. Se cumple un año, falta poco, o sea, se cumple un año. Estamos ahí. Bueno, celebramos, ¿no?, la resistencia del pueblo ucraniano, que está demostrando una entereza sin igual. Desde ya, están luchando por todos nosotros. Ahora muchos dirán, sí, pero están los homosexuales con ellos, pero enseguida te quieren correr por ese lado, ¿no? Sí. Hay judíos que están con ellos, pero nosotros insistimos en lo siguiente, ¿no? Queremos ser claros al respecto. Desde ya, Estados Unidos está con Ucrania, Europa también, y nosotros no estamos con ellos. Pero que haya una guerra entre estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, pero me parece excelente, que confronten los dos genios del mal, los dos imperialismos. Pero si tenemos que elegir quién tiene que ganar, nosotros preferimos que ganen los Estados Unidos. Eso está claro, eso. Por una razón muy simple, lo hemos dicho hasta el cansancio. Por lo menos, en una sociedad democrática, entre comillas, y liberal, podemos tener estos programas, podemos opinar. ¿Ustedes se imaginan si viviéramos bajo la tiranía de Putin? En donde simplemente estar en contra de lo que dice el régimen, uno corre el riesgo de ir a un gula como Navalny, que está preso y que está en un estado ya calamitoso, recibir dosis de polonio, como ha pasado con muchos, ser lanzado desde edificios. Entonces, desde ya nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, desde un punto de vista meramente operativo, desde el punto de vista de nuestra praxis como tradicionalistas, por supuesto que queremos que ganen los Estados Unidos en una confrontación con Rusia. Obvio, acá hay una ventaja que no tuvo ni Hitler ni el Estado Islámico, que es que se están confrontando entre sí. Porque Hitler, ¿por qué perdió la guerra? Porque se unieron Estados Unidos y Rusia. Los dos genios del mal se unieron. El Estado Islámico, ¿por qué fue destruido? Porque se unieron Estados Unidos y Rusia. Bueno, acá el gran milagro del cielo es que estén confrontando entre sí. Entonces, que de esta confrontación que gane uno. Y nosotros queremos que ganen los Estados Unidos, porque desde el punto de vista operativo nos resulta beneficioso. Por supuesto que la sociedad norteamericana estupidiza a las personas. Basta ver hoy en día el grado de alienación que hay en las personas, ¿no? Hace poco hubo un debate entre este filósofo surcoreano, Bon Ching-chang, eso siempre me cuesta decir el nombre, y un pensador marxista italiano, Antonio Negri, ese sí se puede pronunciar bien, y con respecto a la posibilidad de una revolución, ¿no? Entonces este señor Negri analizaba, dice, miren, el último censo nos acaba de demostrar que el 0,02% de la población mundial es dueña de la mitad de las riquezas del mundo. Quiere decir que 500.000 personas en el planeta son dueñas de la mitad de los recursos del planeta. Del resto, el 48% está por debajo de la línea de pobreza. Entonces quiere decir, decía Antonio Negri, bueno, quiere decir que esto es un terreno extraordinario para la revolución, porque si le asociamos a esto el hecho de que la religión
que Marx reputaba como el opio de los pueblos, está en un declive total, bueno, ya la revolución está en la puerta de la esquina. Pero a lo cual Yu Yang le contesta, pienso que muy atinadamente, con esto, dice, sí, dice, pero ahora lo que pasa es lo siguiente, ahora hay un grado de alienación mucho mayor que el que podía haber producido la religión, que es la alienación cibernética, por la cual los seres humanos están totalmente disociados, a través del zapping, del WhatsApp, de todos estos aparatejos, que, bueno, basta ver, yo eso lo noto. Ayer fui a un consultorio y yo saludo, nadie me contesta porque están ahí con el cosito. O sea, la gente está disociada. Entonces dice, bueno, o sea, para hacer una revolución se necesita comunidad social y el sentido comunitario desaparecido. Entonces el opio es mayor. Ahora, yo contestaría al respecto. Cabalgar el tigre, ébola. Lo que a los demás idiotiza, bueno, para un hombre diferenciado puede ser algo útil. El WhatsApp nos resulta tremendamente útil a nosotros, nos podemos comunicar extraordinariamente, podemos hacer muchas cosas que antes nos costaban. Antes yo para pagar una boleta tenía que hacer una cola de 3 horas, ahora aprieto 2 botones y ya está. Entonces, si uno es inteligente y sabe utilizar las cosas bien, al contrario, puede usarlas en contra del enemigo, al cual hay que destruir. Así que, y además contactar personas que piensan como nosotros, que viven a miles de kilómetros. Pero por supuesto, sí que el que sabe de alguna manera utilizarlo para un buen fin, esto lo favorece, o sea, a la mayoría la destruye, pero a una minoría selecta, al contrario, cabalgar el tigre, lo puede favorecer, lógico. Yo pienso en el tema de las Torres Gemelas, si hubiéramos, en una sociedad tradicional hubiera sido imposible haber producido una catástrofe semejante, un golpe de efectos tan grande con los medios que existían. En cambio, el que supo utilizar eso para un fin diferente, logró un éxito descomunal, evidente. Bueno, creo que, no sé si quieres agregar algo más, ¿tienes algún tema? No. Bueno, yo creo que hemos llegado a la... Algunos de estos temas van a continuar con van a continuar, por supuesto. Y tiene que venir, va a venir Juan Carlos. Hoy me acaba de escribir, me dijo que sin falta la semana que viene nos va a dar un informe sobre el Perú. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.